Noches, ¿cómo están? Batallando un ratito, ¿verdad? Con estas ondas técnicas, que lo que queremos es que cada día ustedes reciban una mejor calidad con las cosas que hacemos. Entonces procuramos no ocupar el celular, ya ven que están entrando mensajes y este tipo de cosas. Entonces procuramos no utilizar el celular y un montón de cosas técnicas que gracias a Dios ya le vamos agarrando la onda. Híjole, a mi esposa y a Joana les toca hacer las que hacen las pruebas y todo esto al principio. Pero ya estamos aquí juntos para estudiar y meditar en la palabra del Señor. Si algo ustedes notan por ahí que no se escuche, escríbanoslo por favor. Acá están monitoreando, están leyendo sus mensajes y así se puede arreglar lo que se tenga que arreglar. Si ya estás listo, entonces abre tu Biblia por favor en la carta, en la epístola de Judas. Judas, por favor. Ahí vamos a estudiar. Ponle una marquita porque vamos a estar yendo y viniendo en esta. Y quiero, en lo que la encuentras, saludarles a cada uno de ustedes. Aquí estoy viendo en el monitor los que siempre se están conectando y Dios les bendiga. Y creo que tengo tiempo que lo quiero hacer y se me olvida darle un agradecimiento a Eduardo Guadarrama, que siempre está conectado y él se encarga de estar difundiendo en diferentes chats, en diferentes lugares, está pasando el link y para que todos se conecten. Gracias, Eduardo, Dios te bendiga. Febe también, su esposa, por ahí. Bueno, ya tiene Judas, pónganle una marca porque nos vamos a ir a segunda carta a Timoteo. No pierda Judas porque esa es la que vamos a estudiar, ¿ok? Pero vamos a segunda de Timoteo capítulo 1. Señor y Padre, te damos gracias. Como mi esposa comentaba, Dios mío, te pedimos que tú nos ayudes en esta transmisión. Sabemos que hay un clima que pudiera ayudar a que no haya una buena señal, pero creemos, Señor, que tú estás en control y confiamos, Señor, en que se va a hacer tu voluntad. Y sobre todo, te pedimos esta noche que nos hables, por favor. Dígale usted en voz audible, Señor, háblame, te lo pido en el nombre de Jesús. Toma el control de los pensamientos, Señor, del estrés, de cualquier cosa que esté cruzando en nuestros pensamientos, que no seas tú, que no sea tu palabra. Los traemos sujetos al conocimiento de Cristo, en Cristo Jesús. Amén y amén. El ataque a la sana doctrina pues siempre ha estado en asedio, desde el inicio de la historia. En el huerto del Edén, usted recordará en Génesis capítulo 3 cuando la serpiente viene a atacar a Eva, ¿lo recuerda? Y Eva le dice, no, pues el Señor nos dijo que no comiéramos. Y la serpiente vino a tergiversar lo que realmente Dios había dicho. ¿Por qué? Porque el ataque de la serpiente hasta la fecha y desde el inicio de la creación ha sido contra la palabra de Dios. Desde entonces, el padre de mentira, como lo menciona Juan capítulo 8, no ha cesado su ofensiva. Él sabe el poder de la palabra. Él sabe que atacando a la palabra es como va a tener éxito en su ataque con la iglesia. Y su meta es simple. El enemigo lo que quiere es evitar el avance del reino. Él necesita como del lugar que no se avance y se mete con una estrategia sigilosa, furtiva, se mete, y lo peligroso es que viene a las iglesias, a las personas, empieza con verdad, esa es la verdad, nos empieza hablando con un poquito de verdad, pero la característica es que mezcla la verdad con mentira, y ahí es donde debes de tener mucho cuidado. Usted corríjame si me equivoco, Hitler decía que si tú repites una mentira muchas veces, la gente la va a tomar como una verdad. Y eso es lo que ha sucedido hasta nuestros días. El enemigo ha metido mentiras a la iglesia
Y esas mentiras se repiten y se repiten y se repiten, a modo de que muchas personas las toman como una verdad. Incluso hay algunas doctrinas o dichos que dicen, como está escrito en la Biblia, de cierto te digo, yo sé de qué pie cojeas, ¿no? Y no están en la Biblia, pero como se ha repetido tantas veces, pues se llega a pensar que realmente lo dice. Hay un dicho muy cierto que dice la Biblia. Creo que es el de ayúdate que yo te ayudaré, si no me equivoco. Corríjanme, por favor. Que muchas personas creen que está escrito en la Biblia, pero no es así. Sin embargo, los días de ese enemigo nuestro están contados. Así, están contados. Dios promete que la verdad prevalecerá. Dios nos dice que su reino prevalecerá y que Satanás, el Señor lo reprenda, va a ser atado, va a ser encadenado y en un futuro todavía más lejano va a ser arrojado al lago de fuego, donde ahora sí será su fin. Mientras esto sucede, mientras el reino del Señor prevalece y Satanás es atado y después del milenio arrojado al lago de fuego, pues los cristianos debemos de estar alertas, porque el Señor nos llamó a ser columna y baluartes de la verdad. La palabra de Dios iba a ser atacada y es atacada. Y estamos en los tiempos finales. Yo no sé cómo decírtelo de otra manera. Alguien me acusó en un mensaje diciéndome que espanto a la gente. Y yo no quiero espantarte. Y si te da miedo cuando se habla de los tiempos finales, pues honestamente arrepiéntete. Porque entonces quiere decir que estás viviendo en pecado y que no está segura tu salvación. Cuando a un cristiano nos dicen que el Señor está pronto, nos debe de dar gusto, nos alegra. Viene el tiempo de nuestra redención. Entonces ahora estamos viviendo ese tiempo y es cuando se te demanda, soldado de los escuadrones del Dios viviente, se nos demanda hacer una lucha contra la mentira, levantar la verdad en alto y anunciar el Evangelio de Cristo a todo lugar. Yo estoy convencido que un propósito de esta pandemia que pasamos y de tenernos en casa y hacer uso de los medios digitales es una estrategia, es algo que Dios está ocupando para poder llegar a muchas personas. Simplemente piensa en esto. En jueves, por ejemplo, o entre semana, muchos probablemente no se congregaban y ahora está conectado. Eso es bueno. Está usted teniendo una madurez en el Señor que es requerida porque el tiempo está cerca. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo de esta manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esto es importante. Debes de retener las sanas palabras, una sana doctrina. Las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora dele una vuelta a sus hojas al capítulo 6, por favor. Capítulo 6, pero ahora vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Le iba a decir, si lo tiene, dígame. ¿Lo tiene? Capítulo 6, versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, escuche, porque esto es lo que vamos a hablar hoy, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Sin duda alguna, Judas sabe lo que está en juego en este momento. En la iglesia había una infiltración para traer su destrucción. Sabemos que
la estrategia preferida del enemigo es divide y vencerás. Y ha hecho mucho daño. Por eso es que existen tantas denominaciones, por eso es que existe tanta división incluso en el pueblo de Dios. Cuando un general da instrucciones a sus tropas, así Judas nos escribe a nosotros. Por eso hace un momento te dije, soldado de Cristo, prepárate. Porque esta carta de Judas es una instrucción a las huestes cristianas para que nos levantemos para este último ataque que está sufriendo la iglesia del Señor. Usted recordará que en Apocalipsis se enseña que el último ataque del dragón es con la cola, es lo que puede arrastrar y sabe que sus días están contados. Entonces nosotros no debemos de levantarnos con temor. Usted debe de estar tranquilo. Y quiero abrir un paréntesis en esto, porque también quiero contestar una duda y comentario que alguien de ustedes me hizo, diciendo que la iglesia estaba siendo atacada porque no nos dejaban reunirnos, la iglesia estaba bajo persecución. Yo quiero hacerle una aclaración a todos nosotros. No es ese ataque a la iglesia, porque están cerrados los restaurantes, están cerrados los hoteles, están cerrados muchos negocios. No es un ataque a la iglesia. Es un problema que seguramente hay un trasfondo político, económico y sobre todo espiritual. Pero usted entienda que no es un ataque a la iglesia, como he visto algunos y he leído, ¿verdad? Llamándole la atención a la iglesia. Por eso es que he tomado la decisión de todavía no reunirnos y en sentido común y pidiéndole al Señor, sabiendo lo que está sucediendo, tener las medidas precautorias, porque no nos están prohibiendo reunirnos, no nos están prohibiendo hacer esto que estamos haciendo. Al contrario, tenemos esa libertad, hay que aprovecharla. Bueno, y contestando esto, cierro el paréntesis. Le digo para que usted no tenga temor, para que usted no viva con miedo. Ahora sí, en Judas capítulo 1, vamos a ver el versículo 4. ¿Alguien vio cómo se llamaba el tema de hoy? A ver si alguien lo vio, pónganmelo por ahí, por favor, para que yo me acuerde qué título le puse. Dice Judas capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La palabra encubiertamente que escribe en este versículo 1 lleva la connotación de que lo han hecho escurridizamente y con una mala intención. Eso es lo que connota la palabra escrita en griego. Curiosamente es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y en el griego se interpreta algo así como cuando un abogado, ¿hay algún abogado conectado, por cierto? Cuando un abogado empieza a tener una oratoria para tratar de defender, tratar de persuadir, tratar de engañar al jurado, sabiendo que hay una falla de la persona que está defendiendo, sabiendo que está encubriendo algo, pero como su función es defenderlo, sacarlo, eso significa encubiertamente. Entonces, los ataques que vienen a la iglesia del exterior generalmente nos unen. Tú fíjate, cuando sucede un ataque a cualquier iglesia de cualquier denominación por algún grupo radical, por bombas como hemos visto, o cuando han incendiado algunas de ellas, como también hemos visto en las noticias, todos los cristianos nos unimos. Pero cuando el ataque es de dentro, ¿te has fijado que trae desunidad y que nos divide? Entonces la Biblia nos advierte de esto. John MacArthur le llama el fuego amigo. Cuando pues te está disparando una persona de tu mismo equipo. Allá en el pueblo de Xcán, una vez tuve que ir a visitar a una familia porque ellos salieron a la batida. La batida le llaman en estos lugares cuando van varios a la cacería. Y me explicaba que hacen una especie como de media luna y van cada uno cubriendo un área,
pero ninguno se pone en el área de fuego porque le pueden disparar. Entonces fui a orar por esta familia porque uno de ellos fue disparado, le dispararon. Entonces cuando pregunté qué pasó, dice, pues me disparó uno de los mismos que iba con nosotros. Perdió la ruta o uno de los dos se salió y la bala fue para él. Y al estar distraído, el daño fue todavía más grande. Eso es el fuego amigo. Y la Biblia nos advierte que esta división va a traer apostasía. Y ya vimos cómo, y esto lo digo con mucha tristeza, personajes que escriben libros, que tienen programas de internet, que tienen algún programa en la televisión o son cantantes famosos, y de pronto un día sacan un comunicado en Twitter o en Instagram, como hace un par de días, diciendo renuncio a mi fe, o estoy cansado de vivir una mentira, es lo que algunos han dicho, estoy cansado de vivir esta mentira. Otro jovencito dijo, estoy explorándome porque creo que no me gustan, era un varón, y decía, creo que no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Y se han ido constante y ahora mucho más ha estado pasando eso en personajes que de alguna manera son famosos. Por eso Judas dice, cuidado, porque ellos se infiltran y son escurridizos. Sigue diciendo el versículo 1. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y aquí entra la doctrina de la predestinación y de la salvación que ya hemos estudiado mucho. No es que perdieron la salvación, no es que de repente dijeron, ya, perdí la salvación. Judas y muchos pasajes en la Biblia nos dicen que nunca fueron salvos. Esa es la verdad. No fueron salvos, sintieron bonito, se emocionaron o algo pasó, como el peligro de los sentimientos y de lo sensorial. Se emocionaron porque hubo una alabanza muy bonita en la iglesia y les hablaron padre y quisieron dar un paso que en realidad nunca entendieron lo que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es que aquí yo hago mucho hincapié en eso y no me voy a cansar de repetirlo y repetirlo. La gente quiere píldoras de puro autoestima, la gente quiere píldoras de puro emocionalismo. Y la Biblia nos anima, la Biblia nos exhorta, pero también siempre debemos de dirigir todos nuestros pensamientos y nuestros sermones a Cristo. Ahora, la palabra antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, desde antes habían sido destinados. Esta frase está escrita de una manera que dice que desde hace tiempo ya habían sido destinados, desde mucho tiempo atrás. Sabemos porque Romanos 8 nos habla de eso, ¿verdad? A los que antes Él conoció, a estos predestinó. Y Efesios 2 y Efesios 4 nos dice que fue antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía la decisión que iban a tomar. Entonces el profeta Isaías lanza esta advertencia. Acompáñame a verla, por favor, en el capítulo 47. Isaías 47, 12. Vamos a leerlo. Muchas gracias a los que sí se acordaron. Nina, Hugo, la maldición de los falsos. Dice capítulo 47, versículo 12. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten.
Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. La advertencia que en Isaías nos hace acerca de los falsos y lo que están haciendo. Fíjese cómo ya empieza a decirnos la destrucción repentina que van a tener. Ahora dice Sofonías capítulo 1, Sofonías capítulo 1, por favor. ¿Sí tiene Sofonías su Biblia? Capítulo 1, versículo 4. Dice así: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Hágame una señal si está recibiendo. Si está, dígame si está. Dice que no hay video, no hay video. Isra, deja de mover tanto, solo pon las citas ahí. Cuando llegue el video avíseme, por favor. Voy a leer mientras Sofonías y si llega me dice, por favor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. O sea, está viendo cómo hacen esta doble juramento. A ver, espérenme tantito. ¿Ya lo tienes? Es que yo tengo aquí el audio, el monitor. Tengo el monitor y todavía no hay video, ¿verdad? Dice Eduardo que ya. A ver, aquí solo me aparece... ¿Ya? Es que unos me dicen que no y otros me dicen que ya. Ya. Ok, hasta me acercó la cámara, Isra, aléjala, por favor, Isra. No, de ahí, de lo que moviste. Recortaste en la imagen, ajustaste la imagen y la hiciste más chica. La más grande, por favor. Bueno, versículo 5, Sofonías 1:5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová. Escucha, aquí está la apostasía. Los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Dice la Biblia: los exterminaré, los aplastaré. Vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2:3. Segunda de Pedro 2:3. ¿Sí le están apareciendo las citas ahí en su... déjalo, ya no muevas nada. Deja solo la imagen y ya, no muevas nada, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Léalo con calma conmigo, Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pedro lanza estas palabras tan duras que son las mismas que en Judas encontramos. La maldición que va a venir contra todos los escurridizos infiltrados en la iglesia, que están haciendo que las personas se pierdan, que primero se hacen grandes amigos, grandes seguidores, miles de followers en las redes sociales, y de repente todos esos los sacan y empiezan a vivir como Sodoma, como Gomorra. Nos hace lo mismo de Noé, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé era. Todas esas personas, la Biblia dice que viene una gran maldición para ellos. Y al decirnos esto Judas, pues nos hace a nosotros hacer una pausa, nos hace a nosotros pues de plano recapacitar y tener cuidado. Dice este dicho mexicano, pon tus barbas a remojar, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener cuidado de que nosotros no seamos partícipes de esto. Sí, cuando es una persona famosa, cuando es una persona que siguen muchos y se aparta de la fe y se lleva a muchos, es muy notorio. Pero ¿qué hay con las personas que están en la iglesia, tienen pecado, es descubierto su pecado, y cuando se van, porque nadie las corre, al contrario, el llamado es, si estás pecando, pues es cuando más necesitas estar en la iglesia, se van y empiezan a llevarse tras ellos a otras personas? Y esto es peligrosísimo porque es apostasía. No, la Biblia no nos habla de números. La Biblia nos habla de la apostasía y de la infiltración, dos cosas que en sí traen una maldición terrible para quien lo hace, para quien provoca la apostasía y para todos los que apostatan de la fe. Vamos a ver la descripción que nos da Judas de estos personajes enemigos de la iglesia y enemigos del Señor. Y vamos a ver el símil que hay entre lo que acabamos de leer en la carta de Pedro a lo que nos dice Judas. Sigue conmigo, por favor, regrésate a Judas. Y los describe, número 1, como hombres impíos. La palabra impío es la palabra asebes, que la Reina Valera lo tradujo así como impío, pero su traducción, para entenderlo mejor, es como hereje. Es decir, son personas que no pueden adorar de una manera adecuada. Son herejes en lo que hacen y en lo que dicen. Juegan a la religión y no tienen ningún temor. No tienen ningún temor del Dios verdadero. Recuerda, lo hacen en nombre de Dios. Y lo digo entre comillas porque usan el nombre de Dios. Hacen un ritual en nombre de Dios. Yo una vez vi a uno, la unción de los globos. ¿Se imagina usted? La unción de los globos a todas las personas. Creo que les echaba su aliento, ¿no? Y órale, a todos mi aliento. Y hacen de la iglesia, hacen del altar del Señor un circo. Un circo. Y los únicos que se están regodeando y carcajeándose son los demonios por la burla y el sacrilegio que se está haciendo en un lugar que debería de ser santo. Y la Biblia les llama que son herejes. Pretenden ser espirituales y tienen una fachada, porque recuerda que la Biblia dice que se disfrazan de luz, se disfrazan de corderos. Y tienen una fachada, pero escúchame atentamente, tarde o temprano vamos a poder ver características que van a tener, características inmorales, características antiéticas. Muchas veces no salen a la luz para protegerles, pero si yo le contara, no lo voy a hacer, pero personajes famosos
que están metidos en el homosexualismo y mucha gente canta sus canciones, personajes que tienen a muchos seguidores y después de predicar los metieron a la cárcel porque se fueron a emborrachar y borrachos chocaron su carro y llamaron a una persona de confianza pidiéndole que no lo haga público, y la Biblia dice que tarde o temprano acarrean una maldición para ellos. Por eso te dije hace un rato, bueno, estamos hablando, pero debemos de tener cuidado nosotros mismos con nuestras maneras en lo que somos. Y esto, por supuesto, a los pastores que están conectados, a los líderes, ancianos, es un llamado para ustedes. Somos referentes, las personas nos ven, ahorita mismo todos los que están conectados, las situaciones que están pasando, las personas que nos están escuchando en el carro y pasa el tiempo y siguen escuchando, nuestra responsabilidad es demasiado grande. Debemos de sentirnos con los ojos puestos aquí, en cada acción que hacemos. He oído a personas que se les hace fácil simplemente divorciarse. Ya, me separo porque pues no nos llevamos bien, diciéndose hijos de Dios. Entonces, de verdad que este es un llamado a la santidad como nunca antes. No te dejes llevar por el mundo. Tenía una plática con los ancianos hace el domingo, siempre nos reunimos el domingo temprano. Y algo de lo que discutíamos era precisamente sobre la apostasía de muchos artistas cristianos y lo que estaban haciendo. Y a una de las conclusiones que llegamos, y yo les platicaba a ellos, es que lamentablemente estamos escogiendo el talento sobre el carácter. Y usted obsérvelo, si una persona canta bonito, ¿qué es lo que queremos que haga? No, ya, canta en la iglesia, lo ponemos a cantar. Yo conozco lugares donde los músicos son músicos pagados. No tiene nada de malo que se les pague a los músicos si la iglesia tiene los fondos, y yo no estoy en contra de eso. Pero son músicos no creyentes, no salvos. Simplemente son músicos profesionales y uno de ellos lo conozco así de tocarlo porque tuve una relación de profesional con mi hijo. Y él me dijo, ustedes los cristianos hacen esto y hacen lo otro, y sobre la plática él hablaba de los cristianos y él me dijo, yo toco en tal lugar, en tal iglesia. Digo, ¿qué? ¿De veras? Sí, pero ¿cómo? Hace un momento me estabas diciendo que no eras creyente. No, es que no soy. Y empezó a tocar el piano ahí donde estaba. ¿Y qué cree? Así, en 5 segundos, pareciera que hacía que los ángeles bajaran. Así, porque había una atmósfera en aquel lugar. ¿Qué es lo que pasó? Pues que toca bien. Tiene mucho talento. Y eso está pasando en las iglesias. Se está escogiendo al talento, pero el carácter se está dejando de lado. Entonces, cuando esa persona con mucho talento es probado su carácter y es fallo en su carácter, pues es tropiezo, se tropieza y hace tropezar a muchos otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, es un golpe duro porque necesitamos en la iglesia músicos, líderes, personas que prediquen, necesitamos misioneros. La mies es mucha, pero no por eso vamos a poner y que cualquiera lo haga nada más porque lo hace bien. Pablo le dijo a Timoteo, no escojas a un neófito. Y un neófito es una persona inmadura, una persona que es nueva y que todavía su carácter no ha sido probado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el carácter de los ministros, y yo veo aquí a algunos muchachos de la alabanza, y si no están conectados, pues ya desde aquí les vamos a poner su primer tache. Yo le voy a pedir a su líder que cheque quién está atendiendo, quién está leyendo, quién está orando, porque si no, imagínense, el domingo ellos van a estar tocando, el domingo ellos nos van a dirigir a la presencia de Dios. ¿Y qué nos van a ministrar? Nos van a ministrar qué estuvieron viendo en toda la semana.
¿Qué nos van a ministrar? Su estrés, nos van a ministrar qué cosas cuando están ahí. Entonces, es un llamado para los músicos de la iglesia y todos los que estén viendo y que ministras en el altar. Ten cuidado, ten celo de las cosas de Dios. En la iglesia va a haber cambios, en la iglesia va a haber modificaciones. Si tú no ves a alguien por ahí, ni preguntes por qué, porque estamos haciendo las cosas al revés y debemos de hacerlas correctamente. Al Señor le debemos de entregar lo mejor y debemos de santificarnos para Él. Fíjese lo que dice Tito capítulo 1 verso 16. Pero acompáñeme para que usted vea que está escrito en la Biblia. Ya regresó la señal, ¿verdad? ¿Sí se fue la señal o no se fue? Dice Tito capítulo 1 versículo 16. Profesan conocer a Dios. O sea, lo andan diciendo, lo publican, lo transmiten. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo ve usted conocer a alguien así? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y de verdad, yo se lo digo, no sé si usted se dé cuenta, pero ahorita hay mucho cristiano que es reprobado, que es rebelde, tiene un vocabulario horrible del mundo, su comportamiento, la música, pero dicen que conocen a Dios, se dicen cristianos. Entonces yo empecé hablándote de estos que se infiltran, ¿verdad? Y que están acarreando a gente a la apostasía. Pero ponte a hacer un examen si tú estás siendo esa persona. Si tú nada más estás de pasadita, porque en un mes, en 2 meses vas a estar haciendo las cosas que el mundo hace. Y si estás haciendo una examinación interna y ves que vas para allá, bueno, ya leímos las maldiciones que vienen horribles, horribles. El infierno. ¿No me crees? Mira, sigue Judas, seguimos en Judas. ¿En qué versículo vamos? A ver, alguien dígame en qué versículo vamos. Seguimos en el mismo, ¿verdad? Versículo 4. Hombres impíos, aquí está, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje significa indecencia, desenfreno y sensualidad. ¡Wow! Y aquí está algo interesante, porque este libertinaje, pues, puede ser público. O sea, como les decía hace un momento, tarde o temprano, sabemos, yo como pastor, pues me entero y trato de ayudarles y los ministramos y llevan un proceso de arrepentimiento, quien quiera arrepentirse, pero hay unos que siguen en lo mismo. Pero ese libertinaje que dice la Biblia, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, también es lo que hacen en lo oculto, en lo oculto. Complacen los deleites carnales, aludiendo, una vez uno me dijo, pero si en la Biblia Abraham tuvo varias esposas. Así me dijo. Y yo, wow, ¿cómo sacan la Biblia para tratar de disfrazar su pecado? Y cuando alguien pues no estudia, no tiene una buena teología o se llena de YouTube, pues obviamente no va a tener una respuesta. Pero cuando tú lees la Biblia, hermano, tantas cosas que le haces. Entonces afirman que no tienen conocimiento de la palabra de Dios y abusan de ella. Hace algunos años, y aquí hay testigos conectados de esto que les estoy diciendo, hace unos años me estuvieron vituperando en un evento que hicieron y me invitaron a predicar. Y en este evento estaban tocando unas cumbias cristianas. Los que me conocen saben que no soy partícipe de las cumbias, no me gustan, es un género que como músico que fui, no me gusta. Pero pues las estaban cantando, hermano, y pues
yo alabo al Señor. Y yo estaba alabando y tratándome de aprender la canción que estaban tocando los hermanos. Terminó, predico y ya. Y después, pues me llegaron unas cartas y empecé a ver mucho murmuración de mí. Y me llega una carta de una persona diciéndome que soy un gato negro, que soy un payaso, que soy un infiltrado. Y hacía una carta muy ofensiva y muy fea hacia mi persona. Y me acusaba que yo había hecho ese evento, que yo invité a ese grupo, y le repito, el grupo no tenía nada de malo, de verdad, no, el problema no era el grupo, ni lo que estaba sucediendo ahí, era una persona que rayaba en una religiosidad muy grande. Entonces me mandó una carta para reportarme, hizo así una cosa bien grande, y yo dije, esto no lo voy a dejar así, tengo que aclararlo, tengo que hablar, y tengo que dejar mi nombre como es, como está claro. Y cuando voy a hablar con esa persona para decirle, oye, ¿cuál es tu problema? Te explico a ver cuál es tu duda. Y cuando voy, pues me entero que está viviendo en adulterio, que está haciendo cosas ocultas muy feas, muy desagradables, y se hacía pasar por pastor. Y a mí me dio una combinación de sentimientos entre coraje, asombro y tristeza por lo que estaba pasando. Y las autoridades que estaban apoyándole sabían de esto y lo dejaron seguir. Y así hay muchos casos, y la Biblia dice que son infiltrados y que van a caer y van a hacer caer a otros. Tengamos mucho cuidado. Y fíjese lo que sigue diciendo en el verso 4. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este es su credo. Ellos se niegan a reconocer la soberanía de Cristo, no se someten a Jesucristo como su Rey, como su Señor. Lo dicen, pero se niegan. El Señor dijo, si soy tu Señor, ¿te recuerdas? Si soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Si tú dices que yo soy tu Señor y soy soberano tuyo, entonces tú me vas a obedecer. Pero este tipo de personas blasfemos dicen, pero su credo es que no se someten a lo que el Señor dice. Y sucede, como te comenté hace un momento, que tarde o temprano van a sacar a la luz su verdadero yo, su pecado sale a la luz cuando ya lo hacen público. Hay una persona que cantamos su canción de Océanos y que de repente sale diciendo que toda su fe ha sido una mentira, que los milagros que vio es una mentira, y yo la verdad quedé sorprendido, no sorprendido. Sorprendido por los comentarios y las preguntas que hace, que son absurdas. No sorprendido porque es una persona que basó su fe. ¿En qué cree que basó su fe? En milagros y en sentimientos. En eso basó su fe. En lo que estaba en lo sensorial y sobre todo en ese lugar que les gusta, ya sabe, apagar todo y poner pantallas y el humito, y hasta una persona semidesnuda se ha subido a bailar ahí y está frente a los ojos de todos, y sin embargo los cristianos no, está bien, no pasa nada. ¿Y qué resulta? Bueno, salió que niega su fe. Luego otros que su sexualidad, de ese mismo lugar, su sexualidad. ¿Por qué? Porque toda su fe estaba basada en lo sensorial, en las emociones, y no en el Evangelio y en la palabra del Señor. ¿Estoy haciendo hincapié? Sí. ¿Lo estoy repitiendo? Sí. Y lo estoy haciendo con propósito, para que retumbe en nuestros corazones y en nuestros espíritus la importancia que tiene predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, tu fe no está en un milagro. Tú sabes que Dios es soberano, y si Él quiere, lo quita, y si Él no quiere, no lo quita.
Y si me sana, gloria a Dios y lo alabo. Y si no me sana, gloria a Dios, lo alabo. Y mi fe sigue en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su palabra por todos lados me enseña el propósito que tiene para mí. Y algunas veces lo que me está pasando es para glorificarse Él. Algunas veces tiene un propósito más grande. Algunas veces será un aguijón para mi vida. Algunas veces Él ya tiene un plan para mi vida, donde cuánto tiempo voy a vivir, cómo voy a vivir, a quién voy a inspirar con lo que tengo, con lo que me ha pasado. Dios es soberano. No así para los blasfemos infiltrados. ¿Qué es lo que hacen? Niegan a Dios. Pero yo me preguntaba, ¿cómo pueden negar a Dios y si al contrario predican de Dios? Esta es la manera en la que lo niegan. Lo desobedecen, dicen, pero no hacen, y tarde o temprano sale a la luz. Dice Juan que es como un pecado, como un embarazo. Primero no se ve, pero inevitablemente crece como el embarazo hasta que se nota y tarde o temprano da a luz. Juan 5:23 dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Este pasaje no le gusta a algunas sectas, y es clarísimo. Honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y Tito capítulo 1, versículo 16, ya lo leímos, solo te lo voy a recordar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Eso es lo que hacen. ¿Qué provoca en sus seguidores? ¿Qué es lo que hacen ellos cuando se infiltran y empiezan a predicar, a profesar a muchas personas? Acompáñame a Mateo 24. Y sí quiero que lo leamos porque vamos a leer varios versículos. Mateo 24 y vamos a leer desde el verso 37. Vamos a leerlo y tal vez quieras subrayar algunas palabras. Mateo 24, verso 37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Bueno, solo por decírtelo, ¿no? Les dijeron que iba a venir un juicio y la gente decía, estás loco, no es cierto. Pasó 120 años construyendo el arca. Yo me imagino que después del año 10, la gente le decía a Noé, ahí está Noé, dijiste que iba a caer agua del cielo y no ha caído nada. Luego a los 30, a los 50 años, ¿te imaginas? Tal vez Noé hubiera dicho, no, pues creo que no va a pasar nada, ya pasaron 50 años. 100 años y no pasaba nada. Y de pronto sucedió, ¿verdad? No le creían, pero ve lo que es terrible. Verso 38. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose. Alguien me dijo, es que es la glotonería y el vicio del alcohol. No es eso. El casamiento es algo sagrado. No es eso. Dice, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué significa que estaban comiendo y bebiendo y casándose? Que estaban haciendo su vida. Eso es lo que significa. Iglesia, qué pérdida de tiempo. Reuniones, jueves a las 8 de la noche conectarme y estar estudiando la Biblia. No, yo tengo otras cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo mi trabajo, tengo este pendiente, tengo mi empresa. No puedo hacer una pausa en la semana de 1 hora porque se me acaba el mundo. A eso es a lo que se refiere. La gente estaba haciendo sus actividades cotidianas y se olvidaron de Dios. Y así como en los días de Noé, así está sucediendo ahora. Por eso yo te animo a que hagas un esfuerzo. Cuando tengamos estas reuniones, haz un esfuerzo. Olvídate de las demás redes, olvídate de chatear, olvídate de distraerte. Ciertamente, si tú eres como yo, como mis hijos, puedo tener 2 pantallas, 3 pantallas y estar viendo diferentes cosas. Cuando sea la palabra del Señor, esfuérzate, dale al Señor, que tu devoción, por eso insistimos, que tengas una devoción, diga, Señor, este tiempo es tuyo y voy a meditar en tu palabra.
Y Dios nos puso a los pastores para precisamente alimentar a la grey. Si tú estás en tu trabajo haciendo y tuviste tiempo de un devocional, es lo ideal. No tuviste tiempo de meterte a ver lo que significa la carta de Judas. Para eso estamos los pastores, para ayudarte, para guiarte, para alimentarte. Pero le damos al Señor lo que Él necesita, como Noé. Yo sigo trabajando, yo sigo en lo que Dios me puso a hacer. Dice el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así va a ser. Los que no son salvos no lo van a entender. Les va a costar trabajo entenderlo y te lo van a decir, ¿cómo lo haces? No te entiendo, ni lo vas a entender porque es un don que viene del Señor. Ni lo entendieron y así va a venir. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego el verso 40 nos habla precisamente de las actividades que hacemos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Te das cuenta el hincapié que nos hace del trabajo? Lo que nos dice, o sea, van a estar haciendo sus cosas y ya estuvo. Y luego dice el versículo 42, y este es un llamado para nosotros, y esto te lo digo: velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia sabe a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pienses. Estoy sonando la trompeta. Y si tú estás viendo esto, te aseguro que no es casualidad. Y si diste una pasadita y empezaste a escuchar esto, no es casualidad. Y ahora viene la maldición para estos falsos. ¿Quiénes son? Cita 3 juicios. Voy a apurarme. ¿Cómo ven? ¿Le entro a los 3 juicios? Voy a la mitad. O mejor lo soy para la otra. ¿Qué hago? Se los doy rápido y usted los estudia en su casa y usted se mete a estudiarlo un poquito más. ¿Cómo ve? A ver, póngame ahí. ¿Me regala los 5 minutos o no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este juicio contra estos 3 grupos de apóstatas. 1, apúntele, los israelitas. 2, los ángeles. Y 3, los gentiles. Voy a tratar de irme lo más rápido que pueda. 3 grupos: israelitas, los ángeles y los gentiles. Dice Judas, versículo 5, ya junté, entre los que ya pusieron de a 5 minutos, ya junté varios. Judas 1, versículo 5. ¿Se fijan que nos echamos casi una hora en un verso? No es cierto, no fue una hora, no ve el reloj. Versículo 5. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuál es el pueblo al que hace referencia? Pues son los israelitas. Y describe el proceso de redención, una ilustración poderosísima que todos iban a entender. ¿Cuál es esta ilustración? La que estamos estudiando los domingos, efectivamente, cuando los libera de Egipto. Y es algo tan poderoso que hasta la fecha los israelitas o los judíos ahora lo celebran con la Pascua y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y precisamente por eso ocupa esta ilustración poderosísima. ¿Para qué? Para que se acuerden que Dios los rescató. Dios rescató a un grupo de israelitas, los sacó. Pero ¿qué pasó? Que en el transcurso de la liberación se fueron todos. Usted recuerda que Faraón está negociando. Bueno, ve tú, pero que no vayan tus esposas, las esposas. Bueno,
Vayan ustedes con sus esposas, pero que no vayan los niños y los jóvenes. Bueno, vayan, pero que sus ganados no vayan. ¿Se recuerdan que así es? Y ahorita Judas ocupa esta ilustración y dice, cuando el Señor vino para rescatarlos, Él vino por todos. ¡Puf! ¡Vámonos! Porque la voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasó cuando fueron libres, cuando los llevaron a la tierra prometida? Pues que en esa libertad fueron infieles. Fueron infieles. Fueron apóstatas. ¿Y qué es lo que hace Judas y qué es lo que hizo Dios? Judas nos recuerda lo que hizo Dios. Y dijo, los destruí. Se los recuerdo. Los destruí. Cuando ellos tenían que entrar, usted léalo en su casa, en Jueces 11, versículo 20, Sejón no los dejó pasar y hubo disturbio. ¿Y qué trajo el Señor? Destrucción por su apostasía. Vamos a Números, capítulo 14, para que vea un poquito. Solo le voy a dar esta cita, porque es muy claro, y como lo estamos estudiando los domingos, lo entendemos todavía mejor, ¿verdad? Dice Números 14, verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Este es Dios, diciéndole, míralos, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entrarán, oye, abre tus oídos, no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, y sabemos por qué, porque ellos fueron fieles. Verso 31. Pero a vuestros hijos, a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. En cuanto a ustedes, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y se sigue todo ese pasaje, hermano. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la maldición para este grupo de apóstatas? La destrucción. Y Judas ocupa un grupo y les dice, lo hice con los israelitas, lo hice con mi pueblo, y los destruí a todos, y los puedo destruir también. Segundo grupo, ahora les habla de los ángeles. ¿Y por qué usa estos tres grupos? Porque son tres grupos diferentes. Estaban los gentiles, que no se juntaban con los judíos. Entonces dice, bueno, a ver, para que los judíos entiendan, para que los israelitas entiendan, para que los gentiles entiendan, pero mete a los ángeles. Y fíjese qué interesante lo que dice de los ángeles Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta es la maldición. Recuerde usted que Gálatas dijo, si no me equivoco es Gálatas 4, a ver, los teólogos estudiosos de aquí, por favor, donde dice que si aún un ángel del cielo bajara y predicare un evangelio diferente a este, el tal sea anatema. Así de claro dice el Señor, si yo no perdoné a los ángeles y tuvieron este castigo, así va a ser la maldición para los apóstatas. Va a ser esta. Los estudiosos, me voy a meter en esto un poquito, de este versículo dan tres opiniones acerca de quiénes son estos ángeles que se mencionan aquí, ya que Judas
los menciona como si los lectores supiéramos quiénes son, pero en realidad pues no sabemos, ¿verdad? Entonces los estudiosos, los eruditos, dicen número uno que los lectores no sabían a quién se refería, pero esto lo podemos descartar porque el mismo verso 5 hace referencia de que ya sabe de qué estaba hablando. Entonces, incluso al parecer hubo otra carta donde ya se les había dicho lo que ahora Judas está diciendo. Número 2, otros dicen que esto es los ángeles, que hace referencia a los ángeles que cayeron con Satanás, esos ángeles caídos. Vamos a ver lo que dice Isaías 14:12. Isaías 14:12 dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y aquí está: mas tú derribado eres hasta el Seol. Subraya esa palabra porque ahorita le vamos a entrar esto. A los lados del abismo. Este pudiera ser posible, pero tiene un pequeño detalle. El versículo 6 de Judas menciona las prisiones eternas. Menciona las prisiones. ¿Lo leímos o no lo leímos? Ve el versículo 6 y dice que están en las prisiones eternas. Y el detalle es que Satanás no está ahí. No está ahí. ¿Me escuchó? No está ahí. Por eso cuando yo oigo a cristianos que dicen, diablo, te ato. Ay, de veras que a veces oramos sin entender, sin saber lo que oramos, ¿no? Y te ato y te echo en la cárcel y espadazos espirituales y unos más ridículos se llevaron unos puñales y fueron ahí a una montaña y que le clavo este puñal al corazón del diablo. O sea, tanta tontería que se dice por el desconocimiento, y volvemos a lo mismo, lo tratan de hacer todo emocionante con este tipo de cosas y no entienden lo que la Biblia dice. Entonces sabemos que Satanás no está en esas prisiones eternas, entonces no puede ser él, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Pedro 5:8. ¿Por qué le digo que no está ahí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo anda él? Pues anda como un león rugiente, anda por todos lados. Job dice que cuando se presentó con Dios, venía de rodear la tierra. ¿Lo recuerda usted? Bueno, ese es el segundo que yo descarto. Yo descarto porque la misma Biblia pues me hace ver que él y ellos no están ahí. Y el tercero, que es el que yo considero que es correcto, hace referencia a una infracción terrible que hicieron algunos ángeles. Aun cuando fueron arrojados, tuvieron cierta, no le quiero decir libertad, pero fueron de alguna manera, gracias Ruth, exactamente, Gálatas 1:8 es la cita que estaba buscando. Fueron de alguna manera tenidos, sujetados a la voluntad de Dios, pero no me malentienda esto, con cierta libertad porque no estaban en las prisiones. Y al tener esta cierta libertad, este grupo de Judas abusó, sobrepasó los límites que Dios les puso. Dios les dijo, este es tu límite, y ellos lo sobrepasaron. Y este grupo de ángeles que sobrepasó, que no son todos, este específico que sobrepasó, es el grupo de ángeles que es metido en estas prisiones eternas. Vamos a verlo en Génesis capítulo 6. ¿Cuál es esta infracción y cuáles son estos ángeles? Vamos por favor a Génesis 6. Ya cuando dije Génesis 6 usted ya supo de quién estoy hablando, ¿verdad? Dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová, subraya esto, es la clave: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, son los gigantes que conocemos, que precisamente Génesis capítulo 6 habla. Si usted quiere saber un poco más sobre este tema, porque no me voy a meter a profundidad en ese tema, recuerde que todas estas enseñanzas tenemos un archivo en SoundCloud donde están, se mete usted a biblioteca, me parece que dice así, o listas, Apocalipsis, y ahí le aparece verso por verso todo, Apocalipsis estoy diciendo, ¿verdad? Pero Génesis, le aparece todo Génesis, y ahí estudiamos todo esto de los ángeles para a detenimiento. Pero aquí el punto es que estos ángeles, Judas nos comparte los detalles que hicieron. Judas nos comparte el pecado que cometieron, por el cual fueron metidos a esas cárceles. Y dice Judas que no guardaron su dignidad. O sea, ¿cuál fue el pecado que hicieron? No guardaron su dignidad. Es decir, que en vez de permanecer en la esfera de autoridad que Dios les permitió, porque tenían cierto poder, y sabemos que los demonios, y ojo, váyase a Génesis a estudiarlo ahí en SoundCloud, porque no es lo mismo los demonios que los ángeles, ya lo estudiamos, Estos ángeles que tienen poder y los demonios tienen poder, este poder limitado, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo sobrepasaron, hicieron lo que no les era permitido. Número 2, dice Judas que abandonaron su propia morada. Entonces, junto con Lucifer, son expulsados, son humillados y entonces aquí en la tierra, ¿qué es lo que hacen ellos? Que siguen tomando formas humanas, siguen haciendo cosas que ya no les eran permitidas hacer. Y sin embargo, ellos, pues rebeldes, que es la razón por la que los arrojaron, la siguieron cometiendo, a manera que se involucraron con los humanos, en este caso con mujeres. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que produjeron una raza híbrida, produjeron una raza que no provenía de Dios, sino de esta mezcla, y totalmente influenciados. Esta nueva raza que se creó, pues fue total, 100% influenciada por demonios, al punto que Dios manda a destruirlos, manda desde el diluvio, pero también con David. Recuerda que todavía David tuvo que matar un remanente que quedó de esos demonios. Dice el versículo 11 de Génesis 6, ahí donde estábamos hace un rato, leímos hasta el verso 4, dice el versículo 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No le suena actual? ¿Se acuerda que era como es al principio, es al final? Y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, ¿qué hace con estos ángeles que provocaron esos gigantes? Pues los mete a la cárcel, donde están guardados para el juicio final. ¿Qué va a pasar en el juicio final para estos ángeles? Váyase conmigo ahora al Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículo 4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a qué? A prisiones de oscuridad. Es decir, ay, es que esto tiene que ir a la lista de Apocalipsis, porque ahí en Apocalipsis explico la diferencia entre el infierno y las prisiones que hay dentro del infierno. Y es precisamente lo que hace. En el infierno a ellos los mete estas prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio. ¿Cómo es esto? Primera a los Corintios, ahora sí, a los Corintios, capítulo 15, verso 23. Esto está interesante, ¿verdad? Está muy bueno. Dice primera a los Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, eso será durante el milenio, estos seres van a ser juzgados. ¿Y quién cree que los va a juzgar a ellos? ¿Está preparado? Ahí regrésese al capítulo 6, ahí en Corintios 1, Primera de Corintios 6, versículo 3. Fíjese, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Es decir, ellos ahora mismo están en esas cárceles. Durante el milenio van a ser juzgados. Se les va a dar un veredicto. Y nosotros vamos a ser parte de ese juzgado. Y al final del milenio, como lo enseña Apocalipsis, al final del milenio se van a llevar a cabo las sentencias. ¿Qué es esto? Cuando ahora sí son arrojados al lago de fuego. Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos estos ángeles y demonios, su final ha llegado. Le repito, si usted quiere saber más de esto, no lo haga por morbo, hágalo para entender los tiempos que estamos viviendo. Métase en la aplicación de SoundCloud, Casa de Oración Cancún, Gamma GF, y ahí va a encontrar detalles sobre esto. Y por último, el tercer grupo al que les habla de estos apóstatas que van a ser malditos son los gentiles. Versículo 7 dice así: como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos quienes, que los ángeles y que los israelitas, porque Dios compara la infidelidad con otros dioses con la fornicación. Es siempre, usted va a ver que cuando habla de fornicación, habla cuando adoran a otros dioses. Habiendo fornicado como aquellos e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Judas dice, miren, nos da esta tranquilidad y esta advertencia. Los apóstatas, los infiltrados, los que están desviando a la grey del Señor, van a tener el mismo castigo que tuvo Sodoma y Gomorra, el castigo como se lo hice a los ángeles, el castigo como lo hice a aquellos que fueron infieles del propio pueblo del Señor. ¿Cómo fue lo que sucedió y el castigo que recibió Sodoma y Gomorra? Génesis capítulo 19. Por favor, creo que todos sabemos, pero hay unos detallitos aquí que a veces cuando lo volvemos a leer, volvemos a entenderlo, ¿verdad? Dice Génesis 19, versículo 1. Llegaron pues... mire, yo estaba viendo la hora y pensando que llevaba 30 minutos, pero no me marca el tiempo que llevo predicando. Y yo me seguí pensando que llevaba 30, pero no ha cambiado. Pues para mí son 30. Y gracias, qué bueno que ahí sigue, fieles son. Génesis 19, 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres y habla masculino de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocer es la misma palabra que usa en Génesis cuando dice: y Adán conoció a Eva. No quiere decir que le dijo: mucho gusto, Eva, Dios te bendiga, qué gusto conocerte. No, la palabra conocer es que Adán tuvo relaciones íntimas con Eva. Y esto es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde voy? Verso 5. Sácalos para que los conozcamos, es decir, para tener relaciones con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas, Lot, ¿verdad?, que no han conocido varón, os las sacaré y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces imagine usted el alboroto. Y aquí hay mucho de usos y costumbres judías para poder entender detalles. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Fornicar contra naturaleza. Y bueno, ¿qué es fornicar contra naturaleza? La palabra fornicación incluye todo tipo de impureza sexual, desde pornografía, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, zoofilia, todo este tipo de situaciones que van contra la naturaleza. Y que sabemos que ahorita hay un ataque. Si alguien habla de eso es horrible y no, homófobo y tantas cosas. Y usted sabe que la postura de la iglesia y de nosotros como cristianos, para nada somos homófobos, ni odiamos a las personas, porque ya entendimos que el pecado de homosexualidad también va a ser castigado como robar, como mentir, como engañar. Son pecados de los cuales nos tenemos que arrepentir, y así como le decimos al idólatra: arrepiéntete, también le tenemos que decir a quien está practicando su cuerpo de una manera antinatural, le tenemos que decir: eso es pecado. Obviamente la verdad duele, la verdad lastima, pero como hemos aprendido, preferimos decirles la verdad y que la verdad los haga libres, a alimentar esa mentira que, como estamos leyendo, los va a llevar al infierno. ¿No? Mire lo que dice. Me voy a ir rápido con estas citas, anótelas. Tenga su pluma lista para que solo anote estas citas que le voy a leer. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ciertamente esta es la ley, porque hay unos que dicen: es que la Biblia y la ley y asesinatos, y lo dicen personas que no leen la Biblia, que no conocen la Biblia. Por eso cuando a mí me dicen: es que el Levítico y la Biblia están mal, me voy a sentar contigo si estás en un plan de realmente conocer y hablar. Podemos sentarnos, podemos platicar y sin enojarme, no me voy a enojar, espero que tú tampoco. Platicamos de esto y te explico teológicamente el significado de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Porque generalmente las personas que se levantan en contra, gritan, pelean, hacen todo esto contra Dios, contra la palabra del Señor, son personas que no la leen,
no la han leído. ¿Cómo? Vamos a entrevistarte por un libro y no lees el libro, ¿no? Entonces, desde ahí empieza todo esto que precisamente el diablo, ¿qué es lo que quiere? Traer confusión para que haya, como Faraón dijo, ok, hagan su sacrificio, pero háganlo aquí enfrente de todos para que sean abominación al pueblo y el pueblo se vaya contra ustedes. Esa es la estrategia de Faraón, poner al pueblo del mundo contra el pueblo de Dios para estarse peleando. Lo estudiamos, ¿verdad? En Éxodo, perdón. Esa es su estrategia. Pero si tú eres una persona que lee y estudia la Biblia, tú debes de ser más inteligente de eso porque no desconoces las artimañas del diablo. Vámonos al Nuevo Testamento para que veas que también el Nuevo Testamento lo dice, porque hay unos que dicen, no, solo en el Antiguo. No. Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es el contra naturaleza, porque también habla del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos, o sea, lo que está diciendo que este pecado trae una consecuencia en ti mismo. Porque hay pecado que trae consecuencia en tu alrededor, consecuencia en espirituales, en otras áreas. Pero este pecado en sí, dice la Biblia, que trae retribución o trae consecuencia sobre ti mismo. En tu propio cuerpo vas a cargar la consecuencia del pecado. Y esto no les gusta decirlo en los programas que alimentan toda la lascivia y la fornicación y todo el libertinaje sexual. No te dicen de todo el tipo de enfermedad sexual y el riesgo que hay en las relaciones homosexuales. No lo dicen. Y no lo quieren decir y no te dicen cuánto cuesta el tratamiento. No te dicen cómo vas a vivir. Sí te dicen, mira, ya hay tratamientos, puedes hacer esto, te cuidas de esta manera, te cuidas de la otra, pero no te dicen la realidad de lo que hay detrás de todo eso. Y yo te lo digo hoy, la Biblia dice que ese pecado va a traer consecuencias en tu propio cuerpo. Primera a los Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Este es diferente, este ya habla del modo. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué va a pasar? No van a heredar el reino de los cielos. Por más que digan, es que sí, yo voy a la iglesia y hay una iglesia especial para que toleran este pecado, hay otra iglesia que tolera este otro pecado. Te lo digo, te están engañando, son apóstatas y hay una maldición para ellos y para ti si sigues ahí y si sigues con el pecado. La maldición es el infierno, es la destrucción. Y Judas remata estos 3 ejemplos que nos puso diciendo, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? Pues es el lago de fuego. Existe, es y ahí está. Suena una locura, suena imposible, pero mira, cada vez que los científicos, los buzos, pueden bajar un metrito más a las profundidades del mar, que no lo han hecho. O sea, nos jactamos porque, mira, ya mandaron otro cohete a Marte, a la Luna, nos sentimos súper conquistadores y los propios océanos no los hemos conquistado. Cuando se meten a esas profundidades, descubren criaturas que les llaman monstruos y dicen, mira esta criatura, ¿cómo es? Nunca antes vista, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Y no porque no las hayas visto, porque no las conozcas, no existen. Y al final de cuentas, durante todos estos miles de años, se ha demostrado que la Biblia tiene razón. Y si la Biblia dice que hay un lago de fuego,
donde van a irse aquellos que no se arrepintieron, aquellos que apostataron. Yo te lo digo y con toda la seriedad, con todo el temor y con tanto apremio, arrepiéntete, porque el infierno y el lago de fuego son muy reales. Obviamente, el enemigo va a tratar de decirte que no es cierto y que no existe. Allá tú, si te dejas engañar. Dice Mateo 3, versículo 12. Igual te las leo, ¿va? Tú solo anota las citas y cuando cortemos la transmisión tú las lees. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que va a hacer. Ese fuego no se va a apagar. Salmo 9:17, Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Escrito está. Proverbios 5:5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Aquí están los apóstatas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quiénes son los que se sorprendieron? Los hipócritas, los escurridizos, los que dicen pero no hacen, los que dan una fachada pero en lo oculto hacen otra cosa. Yo les he dicho muchas veces así claramente, hermano, la salvación no se pierde. Pero si tú eres una persona que estás practicando el pecado, tú no eres salvo. O sea, ¿y qué espera? El lago de fuego. Ya lo he explicado muchas veces, un cristiano puede caer, sí, un cristiano se tropieza, sí, un cristiano la riega y a veces bien grande, sí, pero no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque el lago de fuego, las llamas eternas. Mateo 10:28. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10. Te las tengo que leer. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Isaías 30:33. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Digo, si esto no te motiva a mantenerte firme, no sé qué te puede motivar. Y si todas estas citas que te he dado, todavía dices, no es cierto, eso es, estaba hablando figuradamente y era un basurero que se quemaba nada más. Recuerda que el diablo te quiere engañar. Y ese lugar, es cierto, ese lugar existe y ese lugar está preparado para los apóstatas. Y tú no quieres ser un apóstata. Hoy, más que nunca, se necesita tu santificación. Y mire, vamos a terminar con esta cita, Hebreos 10:29. Venga conmigo, Hebreos 10:29. ¿No hasta se le pararon los pelitos? Así de, ay, Señor. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Oh, lo leíste? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y escuche esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que esto te debe de animar. Si tú eres salvo, si tú caminas con el Señor, para estar firme y saber que con el Señor no jugamos. Saber que ser cristiano, hijo de Dios, no es un juego. No puedes llegar a la iglesia y pretender ministrar, tocar, cantar, predicar y estar teniendo una doble vida. No puedes pretenderlo. Tarde o temprano va a salir a la luz y tarde o temprano vas a pagar por eso. Así que yo te animo a que te mantengas firme y te arrepientas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos advierte, que nos prepara, que nos avisa, en la cual, Señor, tú nos dices los tiempos que estamos viviendo y lo que va a pasar. Queremos estar preparados, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor. Y si hubiera alguien viviendo una doble vida, Señor, te pedimos perdón. Dile, perdóname, Señor, me arrepiento, no quiero seguir haciéndolo. Necesito vivir en santidad, en tu luz, en la luz y en la verdad. Yo te pido por mis hijos naturales y por mis hijos espirituales, Señor. Yo no quiero que ninguno se pierda. Yo no quiero que ellos vayan a este lugar por causa de su pecado, de su apostasía, de su doble moral, de su no arrepentimiento. Yo quisiera que todos los que están escuchando este mensaje, Señor, nos podamos encontrar contigo en las nubes. Que todos podamos reencontrarnos, Señor, en aquel día cuando cantemos junto contigo y podamos ver tu rostro. Poder saber que ninguno se perdió. Poder saber que este mensaje ayudó para que se arrepintieran y para que te buscaran de corazón y de verdad. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Nos esforzaremos, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a que todo sea posible. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Despido de ustedes. Recuerde, un día menos en esta contingencia, un día más en la presencia del Señor. Espero que haya disfrutado de este momento en familia, haya disfrutado de este momento de estudio de la palabra de Dios. Nos vemos para la siguiente semana, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Conéctese, hasta pronto y que Dios le bendiga.